Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, qué bueno que podemos contar con un Padre bueno, podemos orar, podemos pedirle a Él que nos enseñe su palabra y por eso es que nos reunimos, no sé, cada mañana, cada tarde o cada noche que usted dispone de su tiempo para oír la voz de Dios mediante su palabra. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, gracias porque tú nos rescataste. Gracias porque a pesar de tantas dificultades, a pesar de tantas fallas que como humanos, como hijos tuyos, Padre, aún seguimos cometiendo, tú no has terminado con nosotros, tú estás trabajando con nosotros. Gracias, Señor, te pedimos que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y la llevemos a la práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, hoy nos corresponde trabajar el versículo 14 de Primera de Tesalonicenses 5 y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Hay tres mandatos acá que nos da el Señor hoy, que hay que amonestar. Pero cuando el Señor dice amonestar a los holgazanes, obviamente uno ve algo con justa razón. O sea, aquellos que no quieren hacer nada, aquellos que no quieren producir y ser productivos para sus vidas y para las de su familia y en este caso acá de la iglesia. Permítanme trasladar esto a nuestro escenario diario. Debemos de trabajar. ¿Y qué dice la palabra de Dios en cuanto al trabajo? Y yo quiero leerles Proverbios 6 y los versículos 6 y 8. Acompáñenme allí, por favor, para que nosotros nos vaya quedando claro qué dice el Señor. Proverbios 6, el versículo 6 dice: anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Leo el versículo 9. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Y el versículo 10 dice: un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Versículo 11, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Vuélvanlo a leer con calmita en casa. Proverbios, capítulo 6, el versículo 6, leí hasta el versículo 11. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque precisamente aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está dando esas instrucciones finales en esta carta a este pueblo de Tesalónica. Porque muchas veces cuando nosotros como cristianos creemos que decir que vivir por fe es declararlo, creerlo y lo vas a vivir, como los juegos de azar. No, el Señor quiere bendecir a su pueblo, sí, pero Dios bendice a su pueblo es a través del fruto del trabajo de sus manos. Yo no me quiero meter con otros temas más diferentes a este, de que quede claro, claramente, la palabra de Dios dice que el Señor va a bendecir es el trabajo de sus manos. Y qué bueno que dicen, también el Señor nos dice, estimulen a los desanimados. A veces nos desanimamos y nos desanimamos ¿por qué? Porque sencillamente estamos en este mundo caído y pasan cosas y situaciones que nos pueden afectar en nuestra fe y nos pueden afectar en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Pero un cristiano que ya va aprendiendo palabra de Dios, va teniendo conocimiento de la palabra de Dios, ya ha sido convertido al evangelio en Cristo, es decir, toma en serio, como trabajamos ayer, valora lo que dice la palabra de Dios y va masticando eso y va experimentando la verdad que está contenida en la palabra de Dios. No un cristianismo que se inventan de que es que hay que declararlo, de que hay que creerlo y que la fe te tiene que alcanzar para recibirlo y entonces somos los últimos que llegamos al trabajo,
somos los desordenados en el trabajo y creemos que eso está bien y no cumplimos. Entonces claramente la palabra de Dios nos dice, hay que trabajar, hay que hacer todo bien y la misma palabra nos dice que todo lo que hagamos, no lo hagamos, que lo hagamos como para Dios. Eso quiere decir que no lo hagamos como para los hombres, tampoco, y nos dice que no lo hagamos de mala gana, que lo hagamos en el amor a Dios. Entonces muchas veces nos desanimamos porque, claro, tú puedes perder un trabajo, y no estoy diciendo que perdiste un trabajo porque fueras un holgazán o un perezoso, no, o puedes desanimarte porque tienes deudas, no estoy diciendo que pues, quién no pueda tener deudas hoy en día, entonces tenemos que animarnos y ajustar nuestra vida conforme a la palabra de Dios, es decir, revisémonos qué decisiones tomé en un pasado que hoy en día pueden ser consecuencias de esas decisiones equivocadas. También el Señor muchas veces nos pasa por pruebas. Él permite que sucedan cosas en nuestra vida para fortalecernos, para que nosotros maduremos, para que aprendamos a vivir este evangelio y vivir una relación personal con Dios, es tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios. No me voy a dejar mover por mis emociones y mis sentimientos que me desaniman, sino por el contrario, la palabra de Dios que me da vida. Y hoy quiero leerles Isaías 41 y los versículos 10 dice, así que no temas, Isaías capítulo 41, versículo 10 dice, así que no temas porque yo estoy contigo, independiente de todas las malas decisiones que hayamos tomado, pues si tú tomas la decisión un día, si hoy tú tomas la decisión de reconocerle a Dios y decirle, Señor, perdóname porque me he metido en estos líos, perdóname porque he sido un perezoso, porque no me preparé, porque no aproveché el tiempo, en mi tiempo de formarme profesionalmente o con algo técnico, o perdóname porque he querido un trabajo a mi gusto, a mi horario. Perdóname porque no valoré lo que tenía. Y lo que te tengo es a ti, Padre, y quiero valorar tu palabra. Y el Señor dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Mire, a pesar de que nosotros nos metamos en líos y en problemas, tenemos un Padre bueno que nos puede sacar. Pero con todo respeto lo digo, y Padre, por enseñanza, Dios no nos alcahuetea. Pues vamos a sufrir esas consecuencias de malas decisiones, sí, pero Él nos dice que nos fortalezcamos en Él. Y fortalecernos en Él es, tomemos en cuenta lo que dice la palabra de Dios, que Él nos va a ayudar. Él dice, te sostendré con mi diestra victoriosa. Si en verdad tomamos en serio la palabra de Dios en ese sentido y nos ponemos a trabajar con juicio a través de la palabra de Dios, en lo que claramente el Espíritu Santo te va hablando a ti, me va hablando a mí, en qué estamos fallando, porque esto no solamente tiene que ver con el tema del trabajo, sino emocional, emocionalmente, espiritualmente, realmente estamos tomando en serio la palabra de Dios. Qué bueno que no seamos holgazanes, qué bueno que no nos dejemos desanimar, pero nos dicen, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Claro, no todos vamos a cambiar de un día para otro, pero sí tenemos que ir dando pasos de fe, tenemos que ir madurando. Cuando era niño, dice la palabra de Dios, pensaba como niño. Ahora ya nosotros tenemos que ir creciendo espiritualmente hablando y tenemos que formarnos mediante la palabra de Dios y no con nuestros propios deseos. A veces el mundo anda tras carreras del dinero y el Señor dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, no es que no necesitemos del dinero, sino como hijos de Dios entendemos que Dios es nuestro proveedor y Él gira cada día porque Él ama a su esposa, que es la iglesia, y Él gira esa bendición cada día para su iglesia. Y la iglesia, recuerde que somos cada uno de nosotros. ¿Por qué toco esto? Porque esta palabra es para la iglesia de Dios, para los hijos de Dios, porque estaba hablándole aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a esta gente de Tesalónica. Cuando en verdad tomamos en serio lo que dice la palabra de Dios, no nos vamos a echar a dormir, ni espiritualmente, ni físicamente, sino vamos a trabajar. Claramente tenemos que descansar dentro de los horarios que claramente están establecidos en este tiempo en nuestras regiones, ¿cierto? La noche es para dormir, de día para trabajar. Y a muchos nos toca esforzarnos un poco más, inclusive también trabajar de noche. Pero Dios tiene el control de todo. No nos vamos a desanimar si una puerta se cierra. Dios tiene otras puertas para ti, para mí, abiertas. La palabra de Dios dice que las puertas que Dios cierra, nadie las abre. Pero también las puertas que Dios abre, nadie las cierra. Lo dije
como la ley conmutativa, el orden de los humanos no altera el resultado. Pero claramente lo que Dios dice es que Él tiene el control de todo. Eso es lo que nos está diciendo esa palabra. Y yo los invito a que no vivamos desanimados, sino alegres en Cristo, creyéndole al Señor, y vamos a ayudar ¿a quién? A los débiles. Cuando una persona está débil, pues fácilmente se aparta de Dios, se aparta de los caminos de Dios. Es nuestro deber atraerlos en el amor en Cristo, con la palabra de Dios, claramente explicándola como Él lo dice, pero eso nos va a animar, porque la palabra de Dios siempre nos va a edificar. Y sean pacientes con todos. ¿Qué les parece? Si empezamos a ser pacientes nosotros mismos, al mirarnos al espejo y decirle a nuestra alma, alma mía, alaba al Señor, y no se me olvide ninguno de sus beneficios. Es una forma de entender que debemos de ser pacientes, porque Dios quiere bendecirnos, pero también lo primero, reconozcámosle a Dios porque estoy ahí. Lo segundo, que se cumplan los sueños de Dios en nuestra vida y trabajamos como para Él y vivimos animados en Él porque sabemos que Él cuida de nosotros y somos pacientes con otros porque el Señor ha tenido mucha paciencia contigo, ¿cierto? Y ha tenido mucha paciencia conmigo, pero ya también hoy es un buen día para que digamos, oiga, gracias a Dios por la paciencia que me ha tenido, no sé, mi esposa, mi esposo, mi madre, no sé, una hermana, y no nos vayamos a confrontarnos, sino que esperemos en el buen Dios, que es nuestro Padre Celestial, y Él es el que redarguye a las personas, y Él es el que nos anima, Él es el que nos da la vida y la salud para trabajar, y Él es el que sí ha tenido paciencia con nosotros. Por eso aún no ha llegado por segunda vez, porque Él sigue pacientemente esperando que tú y yo le creamos más y que más personas puedan ser atraídos a este mensaje de salvación y vivamos en el amor en Cristo Jesús, porque Él es el ejemplo del amor. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Padre, porque tú has tenido una paciencia con nosotros. Gracias por amarnos, gracias porque tú cuidas de nosotros, gracias porque hoy nos animas a que no seamos holgazanes, sino que trabajemos y lo hagamos para ti. Gracias porque tú nos dices, las circunstancias no nos pueden desanimar, porque sabemos que dependemos de ti, mi Señor, y tú cuidas de nosotros. Y gracias, Señor, porque no estamos en debilidades, sino que tú te fortaleces en nuestras debilidades. Y gracias, Señor, por ser tan paciente y amoroso con nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, y ayúdanos que esta palabra no se nos olvide, sino que la tengamos presente, no solo para este día, sino cuando, Señor, estemos en esos momentos en que necesitemos desarrollar ese dominio propio, esa paciencia, para no entrar en conflictos con nadie, sino hacer un alto en el camino. Y no me voy a dejar inquietar, y oro y te pido, Señor, y te presento la situación en la que esté viviendo, y tú te compadeces de nosotros y siempre nos das una salida victoriosa. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén y amén. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.